Nehemías, no sé si conocen el contexto, estaba sirviendo de copero al rey y pregunta a los hermanos judíos que habían vuelto, le pregunta: ¿cómo están los hermanos? Y le dice: los hermanos están en gran afrenta. Y la ciudad, le dice, los muros derribados y las puertas quemadas. Y fue tanto el quebrantamiento de Nehemías que fue al Señor, empezó a orar al Señor, empezó a buscar del Señor, y Dios le dio el respaldo y pudo volver a Jerusalén con el respaldo del rey, con una carta del rey, abriéndole camino y dándole facilidades para venir a reconstruir los muros de Jerusalén. Imagínense, cada uno somos de diferentes países, diferentes ciudades. Si te dicen: tu ciudad está así, qué gran quebrantamiento, ¿no? Pues para ellos, además, David en muchos salmos decía que los muros de Jerusalén, decía, admiraba eso. Es más, hay una canción que dice: como yo no canto, ¿no? Pero dice: como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces, para ellos, los muros de la ciudad era más que un muro físico, era la protección, era la ayuda del Señor y de todo, era lo que resguardaba la ciudad. Entonces, por eso Nehemías se quebranta tanto, pero vuelve a Jerusalén. Entonces, si usted léalo en su casa, es apasionante esta historia. Esdras capítulo 2, versículo 2, Zacarías, Ageo, hablan de esto. Es el mismo, son contemporáneos, solo que vinieron en diferentes grupos de la cautividad, volvieron a Jerusalén. Esdras vino el primero con un primer grupo y empezaron a trabajar en el templo. Y cuando vino Nehemías, empezaron a trabajar en los muros. Les pongo en contexto para que vean y entiendan de lo que vamos a hablar. Vamos a leer Nehemías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. En el texto hebreo literalmente dice aquí: mas ellos habían pensado matarme. Versículo 3: y les envié mensajeros diciendo, y esto quiero que lo repita conmigo. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué dice? Yo hago una gran obra. El título del mensaje es eso: yo hago una gran obra. Estamos haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Si usted quiere saber acerca de esta carta, lea en Esdras. En Esdras está la carta, en la cual dice, estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmul lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Versículo 8:
Entonces envié yo a decir: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Versículo 9: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Esto es lo que el enemigo dice de ti y de mí cuando empezamos a venir a la iglesia. Este se va a debilitar y no va a terminar el proceso. Este se va a debilitar y va a parar. Ahora pues, oh Dios, dice Nehemías, fortalece tú mis manos. Versículo 10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado. Diga conmigo: no todos los consejeros vienen de parte de Dios, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate. Esta ya es una oración de Nehemías, ¿no? Entonces, tenemos una gran obra que estamos haciendo. Y nuestra mejor obra, ¿saben cuál es? Nuestra propia vida, nuestra propia relación con el Señor. Cuando venimos al camino del Señor, el enemigo, ¿qué te dice? Hasta luego. No, empieza a levantar oposición. Y sucede una cosa, y es como los juegos que juegan los niños, estos jueguitos, ¿no? Superas un nivel y ¿qué viene? Siguiente nivel. Y así sucesivamente los obstáculos, ¿no? Y es como obstáculo tras obstáculos. Y todos son para desviarnos. Solo son para debilitarnos, como leíamos, y para que la obra no avance, para que la obra no pueda prosperar. Primeramente nosotros, nuestra vida, ¿no? Cuando nos pase eso, tenemos que hacer como Nehemías: yo hago una gran obra, yo hago una gran obra. Porque así como los enemigos de Nehemías intentaban matarle, el enemigo de nuestras almas intenta hacer lo mismo con nosotros. Porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. No viene a jugar. Sí, cuando el enemigo nos ofrece algo, siempre lo pintará como algo deseable, sin consecuencias. Acuérdese, desde el principio es padre de mentira. ¿Qué le dijo a Eva? Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Le dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había más astuta que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol de este fruto. ¿Y qué le dijo Eva? Vaya a la Biblia si cree que me lo estoy inventando. ¿Qué le dijo Eva? Le dijo: no, sí podemos comer, pero hay uno que no podemos comer. Era verdad, de ese uno no podían comer. ¿Y qué le dijo la serpiente? Le dijo: Dios no quiere que coman eso, porque a la verdad cuando lo coman van a ser como Él. Y eso le resultó bastante interesante a Eva, ¿no? Y dice, voy a leer exactamente como dice, traducción lenguaje actual: la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en el fruto del árbol, si se podía comer, y que solo de verlo se le antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. El enemigo, cuando viene y nos ofrece algo, dice: no pasa nada.
Son muy exagerados. No va a pasar nada. Una probadita no hace nada. Siempre está la gracia para pedir perdón y volver a empezar. ¿Sí o no? Pero abrimos una gran grieta. Y el ladrón no viene sino para matar y destruir. No viene a jugar. Entra por esa grieta y trae todo el pecado a la humanidad. Y rompe esa relación tan bonita que había con el Señor. Hace lo mismo. Por eso Nehemías les dice: yo hago una gran obra, ni voy a hablar con ustedes. No me voy a reunir con ustedes. 4 veces. Una mentira, por más que se repita, no se convierte en verdad. A veces, lamentablemente, lo que nos pasa es que no desistimos y a la segunda o a la tercera, pues voy a ver qué es lo que va a pasar. Tampoco debe ser tan malo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos aquí la palabra de Dios? El domingo una palabra tremenda: vivamos en victoria, Dios tiene propósitos con nosotros. Pero luego cuando nos encontramos con nuestra realidad, el enemigo nos susurra: eso es para los demás, pero tú y yo ya nos conocemos de qué pata cojeamos, ¿no? ¿Y qué voz escuchamos? Muchas veces escuchamos más el susurro del enemigo que la palabra de Dios. Miren, esta sencilla palabra, esta sencilla reacción de Nehemías tiene tanta importancia. El primer error de Eva, ¿qué fue? Conversar con la serpiente. Y Nehemías le dice: no voy a ir, no me voy a reunir, no voy a escuchar lo que me tengan que decir. Porque cuando empezamos a escuchar, ya nos estamos olvidando de lo que Dios dice. No fuimos creados para conversar con ninguna serpiente. Fuimos creados para relacionarnos con el Señor, para escuchar lo que el Señor diga de nosotros y nos diga para nosotros. Debemos confiar en Dios, en su amor y su obra en nuestras vidas. Nehemías tenía claro para qué había vuelto: para reconstruir, para levantar los muros. Cuando entremos en conflicto en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos está diciendo ahora, en su palabra, y lo que el enemigo nos quiera decir, haz como hizo Nehemías. Dice que elevó su oración al cielo y le dijo: Dios, fortalece mis manos. Dios, ayúdame. Porque la palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Punto número 1, entonces tenemos una gran obra. El segundo: no te desvíes de lo correcto. Versículo 4 al 8 le dice 4 veces que vaya, y en el 8 dice, él refuta lo que están diciendo y dice: no hay tal cosa, como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Toda tentación, toda voz del enemigo, toda prueba que intente desviarnos de Dios o de la obra del Señor, tenemos que hacer como hace Nehemías: nos tiene que acercar al Señor. Bendita la prueba que nos hizo llegar a los pies del Señor. Bendita la piedra que nos catapultó para llegar a los pies de Cristo y conocerle. Porque bien nos conocemos que cuando estamos en nuestro mejor momento, poco caso le hacemos a Dios a veces. Algunos, ¿no? Entonces, Nehemías tenía claro para qué venía. Y nosotros tenemos que tener también claro para qué estamos en la casa de Dios, para qué conocemos al Señor: para edificarnos, para levantarnos, para cumplir el propósito de Dios. Esto tiene que ser nuestra filosofía de vida. Yo la tengo por filosofía de vida y digo: no pasa nada, estoy para otra cosa. Porque a veces no todo va como así muy fucsia, ¿no? A veces pues está un poco gris, pero no pasa nada, estoy haciendo una gran obra.
No estoy para sonreír al sol, estoy para servir al Señor, para agradar al Señor. Y pase lo que pase, voy caminando. En el versículo 10 le ofrece un consejo muy tentador. Le dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Cualquiera hubiera huido y se hubiera metido a esconderse en el templo. Otros lo habían hecho. David lo hizo, ¿se acuerdan? Se refugió en el templo, comió los panes. Pero tanta sabiduría y tanto discernimiento tenía Nehemías, que sabía que esto era una trampa. Él, de la tribu de Judá, un príncipe, no tenía derecho a entrar al templo. ¿Por qué? Porque ¿qué había dicho Dios en la ley mosaica? Que eran los levitas y los sacerdotes quienes tenían que entrar al templo. Dios no se contradice. No es que ahora te va a decir sí, y luego, ay no, me equivoqué. Nosotros nos equivocamos. Nosotros, a la primera que nos dicen esto es por tu bien, caemos redonditos, ¿sí? Entonces, no te desvíes de la palabra solo porque te diga alguien y suene bien. No, escudriña tú mismo la palabra. A ver, ¿qué dice la palabra? Porque mira, dice versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado. El lema del año que estamos terminando es entendidos. ¿Qué tal de entendidos hemos sido este año? Por eso les decía que no todos los consejeros vienen de parte del Señor. Está bien pedir consejo, pero todo debemos pesarlo a la luz de la palabra, leer la palabra y rechazar todo aquello que contradiga la palabra o no tenga sustento en la palabra. Y fíjense cómo reflexiona Nehemías y dice: ¿un hombre como yo ha de huir? Será un príncipe. Y dice: ¿y quién que fuera como yo entraría al templo? Porque sabía que no era de la tribu que tenían que entrar al templo. Entonces, ¿alguna vez haces reflexiones como estas? ¿Debo yo, como cristiano, profeso, hijo de Dios, llamado a ser santo, miembro del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, ser orgulloso, ser codicioso, ser envidioso? ¿Debo rendirme a la impaciencia, al descontento, a la ira? ¿Debo ser perezoso, incrédulo o despiadado con los demás? ¿Qué efecto podría tener mi conducta en el cuerpo de Cristo? La palabra nos dice en Proverbios que cuando nos dejamos dominar por la ira, ¿qué hacemos? Estropeamos todo. Al siguiente minuto nos arrepentimos. Y es como que hiciéramos añicos esta hoja y quisiéramos que vuelva a estar como estaba. Ya no se puede. Por eso Proverbios, Santiago dice: el que refrena su lengua. No es más difícil controlar a los demás, el más difícil de controlar somos nosotros mismos. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en esta gran obra o a través de nosotros, debe llevarnos a negarnos a nosotros mismos. Porque si cierras los ojos un momento y te acuerdas de dónde te ha traído el Señor, si recuerdas cómo eras antes de Él, sin esperanza, sin vida, sin salvación. Sin embargo, con Él sabemos que somos más que vencedores. Más que vencedores. Y saben, este es para el próximo mensaje, pero ¿saben lo que significa más que vencedores? Por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿el Real Madrid gana todos los partidos? A veces pierde, ¿a que sí? Entonces, ¿qué es? Es un vencedor, porque más veces gana.
pero un más que vencedor es aquel que nunca pierde. Y Cristo es más que vencedor. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Más que vencedores en Él. No te dejes atemorizar por el enemigo. Versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces, si a ustedes les han dicho de, te conozco, no puedes cambiar, nos conocemos, ay no, esa persona es así, es asá. Yo se lo dije esta semana a una persona, a veces me asombro no de mí misma, sino de la obra del Señor en mi vida. Porque aquí, como me ve, he sido una colérica tremenda, lleno de ira, que a la mínima explotaba, porque me habían herido tanto que tenía 1000 escudos. Entonces, al mínimo que tenía ahí el campo minado, que me traía boom, y aquí boom. Y no hace mucho me dijo una persona, ¿sabes que me preguntó por ti una fulanita? Y le dije, es pastora en Lucero. ¿Ella? Me dijo. Sí, ella, le dije. Dice, y nos reímos, dice, pero no me dijo nada, pero con su cara me dijo todo. Y yo le digo, vale. Y entonces, esta semana me he encontrado yo a la persona. Y fíjate cómo es las cosas de la vida, porque yo no la reconocí. Entonces me tocó atenderla y tal, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, no me acuerdo de ti. Le digo, ayúdame. Y dice, me empieza a contar. Le digo, dice, de verdad, dice, puedo decir que Dios es grande. Y yo, aleluya. Dios es grande. Yo a veces de verdad me asombro y digo, wow, digo, ¿cómo he dicho esto? ¿Cómo he hecho esto? Porque en otro tiempo, digo, bendita la obra del Señor en nuestras vidas. Pero no tenemos que dejarnos atemorizar por el enemigo. Tenemos que ir superando los niveles de obstáculos. Y no en nuestras fuerzas, en el Señor. Por eso le dice Nehemías, directamente refuta y dice, cuando le dice, se debilitarán las manos de aquellos en la obra y no será terminada. Pero él cierra oído y se vuelve a Dios y le dice, ahora Dios, fortalece tú mis manos, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, es la obra de Dios. Porque como humanos nos cansamos, nos desgastamos, nos llenamos, nos colmamos y explotamos. Sin embargo, con el Señor, cuando entendemos que la obra es del Señor, entregamos todo en sus manos, nos negamos a nosotros mismos y caminamos. Y pasa esto, no pasa nada. Y aquello, caminamos. El llamado supremo está allá, como decía John, está allá cuando lleguemos con Cristo. Y no solamente cuando lleguemos con Cristo, sino también aquí, el Señor en este mundo también nos llama a ser victoriosos. No para vivir como pobrecitos en esta vida, ¿no? Y no, ya disfrutaremos allá. No, también aquí nos ha llamado para una vida victoriosa. Identifica las amenazas del enemigo. Ora a Dios, no decaigas. Vamos a un libro más atrás, Esdras capítulo 4. Está hablando mucho de lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que Esdras trabajaba en el templo, entonces está hablando de la construcción del templo, pero el tiempo, el escenario es el mismo. Esdras capítulo 4, versículo 12. Solo voy a leer esta parte del 11, ¿vale? Dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y en el 12 dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad. ¿Cómo le llaman? Rebelde y mala. ¿Alguna vez te han llamado así?
levantan los muros y reparan los fundamentos. Esto es lo que estamos haciendo en Lucero: reparar fundamentos, cimientos. Reparar fundamento, ¿qué quiere decir? Acimentar, reparar los muros. Y el enemigo no se queda quieto. Mira lo que está diciendo. Es el mismo escenario, reparar los fundamentos. Por eso les digo, hacemos una gran obra. ¿Cuánto tiempo llevó esa obra para levantar los cimientos? Mucho tiempo. Ahora ya vemos que avanzan. ¿No les ha pasado? Pasan por una obra y dicen, estos no avanzan nada. ¿Qué están haciendo? Los cimientos, los fundamentos, porque sobre eso van a ser edificados. Sin embargo, si nos apuramos y empezamos a poner las paredes, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, reparar los fundamentos es necesario. Es necesario. Cuando venga el enemigo a decirnos, no veo avances, dile, estoy reparando los fundamentos. Estamos reparando los fundamentos. Sí. Pero esto no es con nuestras fuerzas, como les digo, porque ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Siguiente. Derribando argumentos. Cuando digan se van a debilitar y no van a terminar la obra, derribamos ese argumento en el nombre de Jesús. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Porque a veces pienso que no voy a poder, porque a veces pienso que ya no puedo más, porque a veces pienso que no avanzo. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y digo, Dios tiene una gran obra que está haciendo en mi vida. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Él nunca ha desistido de nadie, nunca, y de nosotros tampoco lo va a hacer. A veces somos un poco duros de talar, ¿no? Pero Él es paciente, Él es paciente. Debemos pedir a Dios que nos fortalezca y que pelee por nosotros, que nos ayude a esforzarnos por encima de toda circunstancia. Mira, ¿habéis visto las águilas cazar? ¿Sabéis que cazan serpientes? ¿Cómo lo hacen? Eleva a la serpiente. ¿Por qué no se queda en el suelo a pelear con la serpiente? Porque no es su hábitat. Entonces, ¿por qué nosotros nos tiramos por el suelo a pelear con la serpiente? Tampoco es nuestro hábitat. Dios nos ha llamado a cosas sobrenaturales. El águila eleva a la serpiente y la serpiente nunca ha estado arriba. Entonces, al estar en un hábitat raro, se muere, no puede ni soltar su veneno. En el aire no tiene poder. Las serpientes no vuelan. Las serpientes están en el suelo y Satanás está bajo nuestros pies. Lo dice la palabra de Dios. Aunque tambalee, está bajo nuestros pies. Aunque levante la cola, está bajo nuestros pies. La palabra de Dios le dice, ¿qué le dice? Que pisará tu cabeza, le dice. Entonces, no seas como Eva. No prestes oído a la serpiente. No prestes oído a lo que pueda decir. Pelea con él, contra ella, en el nombre de Jesús. Y elévate, así como lo hace Nehemías. Porque vamos a continuar. Esdras capítulo 6.
Me gustaría que lo lean, de verdad, es muy buena esta palabra. 6. Cuando le mandan esta carta al rey, él dice: ¿quién les dio permiso para ir a edificar? Y manda a buscar en las crónicas. Antes los reyes escribían, los escribas, ¿no? Escribían todo en crónicas para saber qué es lo que había hecho tal rey. Y cuando encuentra que el rey Darío les había enviado, entonces le dice: dejad que sigan y proveedle todo lo que necesiten. Imagínate tú cómo se habrán quedado los enemigos, que ellos querían parar la obra y de repente les digan no solamente que no les molesten, sino que les den para construir. Versículo 14, 6:14, Esdras, y dice: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El rey del cielo, el rey de reyes, señor de señores, estaba con ellos. Y no solamente él, sino los reyes que gobernaban todas esas tierras. ¿Y saben lo que pasó? Vamos otra vez a Nehemías, versículo 15. Dice: y fue terminado el muro. En el que hemos leído es el templo en Esdras. En Nehemías capítulo 6 versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué hicieron? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Wow. Volvemos a Esdras, es que son contemporáneos. Esdras capítulo 6 versículo 19 dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Versículo 21: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. ¿Y con qué? Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. ¿De quién está hablando esto? De personas que vieron cómo Dios había prosperado la obra y se unieron a ellos. Estos eran los extranjeros, ya no eran el pueblo judío, sino que al ver la obra que estaban haciendo, cómo Dios les había prosperado, cómo Dios les había respaldado, se unieron a ellos. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros seguimos batallando y luchando, parece que no pasa nada, pero sí pasa. La gente te está mirando y cuando vean el respaldo de Dios van a decir: sí, verdaderamente Dios está haciendo algo con ellos, verdaderamente Dios está allí, como dice aquí. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios concluirá su obra y el enemigo será avergonzado y humillado. Dios terminará su obra en ti y en mí. Lo verán y se maravillarán. Cuando nuestras familias que nos conocían, a lo mejor tú siempre has sido buena, no has sido como yo, pero si has sido como yo y de repente tu familia ve y dice: pues sí, verdaderamente, y van a decir: Dios ha hecho la obra, porque saben que solo Dios lo podía hacer. Dios terminará su obra en nuestras familias, como decía John, en nuestras familias. Y ya no te sentarás solo y ya no te sentarás sola, te sentarás con tus familias. Dios terminará su obra en tu hogar, en tu casa. Dios seguirá obrando y terminará su obra aquí en Lucero. Y cuando digan: pero ¿y cómo? ¿Qué pasó?
que eran 7, 8 y de repente, yo creo que a veces por eso miran cuando anoche, por ejemplo, que éramos gentíos, ¿no? Dirían, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en otras obras? En Parla, por ejemplo, les comparto muchas cosas, ¿no? Un templo pequeñito y era como, fueron sacudidos y dijeron, esto se va a cerrar. Y de repente se mudaron a una nave y dijeron, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Nehemías, firmes. Yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra. No voy a prestar oído al enemigo. No voy a desviarme de lo correcto. Porque cuando estamos en situaciones, no es difícil que te ofrezcan cosas. Al contrario, las primeras ofertas son del enemigo. Y es muy fácil tomar atajos. Pero hemos aprendido, no todos los consejos vienen del Señor. Dios tiene su forma, Dios tiene su momento, Dios tiene cómo hacer las cosas. Y Él va haciendo capa por capa, te va sanando, te va restaurando. Y cuando estás preciosa como la perla, te muestra así, y los que ven dicen, wow, lo que ha hecho el Señor, wow, lo que está haciendo el Señor, wow. Es necesario que tomemos partido y no nos desanimemos. Una de las primeras cosas que el enemigo ataca mucho es nuestra identidad. De esto voy a hablar el siguiente mensaje. ¿Qué le dijeron a Jesús? Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y gracias a Dios que no lo hizo. ¿Por qué no se bajó? Porque estaba haciendo una gran obra por ti y por mí. Podía haberse bajado. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y Él habrá dicho, estoy haciendo una gran obra. No te des por vencido, no te des por vencida. Tienes una gran obra. Tienes una gran obra que estás haciendo. Tu vida, tu familia. El testimonio arrastra. Cuando la gente vea que realmente tu vida es otra, van a decir, vamos, quiero escuchar, quiero ver. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerle deseado al Señor. La palabra le llama el deseado de las naciones. Pero para que las naciones le deseen, nosotros tenemos que mostrar testimonio. Tienen que ver en nosotros esa luz. Amén. Cierra los ojos y vamos a reflexionar acerca de esta palabra antes de participar de la Santa Cena.